Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar en esta conferencia sobre el tema de contabilidad y tesorería, que justamente el diploma se va a lanzar en el siguiente mes. Es un honor tenerlos a todos los alumnos que nos siguen en esta conferencia. Vamos a dar inicio entonces al segmento de la contabilidad. Nosotros entendemos de que todas las transacciones económicas que realizan las entidades, bueno, vamos a hablar de otro tipo de corona, en este caso es la corona llamada contabilidad. La contabilidad se caracteriza porque registra toda la información de los hechos económicos. Presupuesto se encarga de asignar los recursos para realizar las compras, se encarga de hacer la estimación futura de los ingresos públicos. Tesorería, por ejemplo, se encarga de la pagaduría, de gestionar el tema de la liquidez, los ingresos, los gastos y todo eso. Pero la parte contable tiene que ver con todos los sistemas, con presupuesto, con tesorería, con compras, con deuda, con obras, con recursos humanos. ¿Por qué? Porque se necesita reflejar en la información contable todos estos aspectos que se presentan en el quehacer de una entidad. Existen entidades públicas que se dedican a gestionar proyectos de inversión pública. Es el caso de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, algunos ministerios como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, entre otros. Por lo tanto, quienes hacen la información contable deben saber cuáles son los criterios para reflejar adecuadamente los procesos de una obra, ¿no? Desde el expediente técnico, los perfiles, las valorizaciones, la liquidación final, y etcétera, etcétera. Pero también tenemos aquellas entidades que no hacen obras, sino que por el contrario se dedican a hacer el gasto corriente, que es mucho más sencillo, ¿no? Contabilizar una planilla o pagar los servicios básicos, los viáticos, la caja chica, los encargos. Es mucho más fácil que llevar el control de una obra pública. Pero a suma de todo esto, la contabilidad registra absolutamente todos los eventos económicos e inclusive el desgaste de un activo, la conocemos como las depreciaciones. Quizás esto no va a ser registrado por presupuesto porque nunca hay salida de recursos, pero la contabilidad sí la va a registrar como un gasto de los activos. Para esto, la Dirección General de Contabilidad Pública, que es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad en nuestro país, ha emitido el decreto legislativo 1438, en la cual se plasman 5 principios. El primer principio se le conoce como la integridad. Este principio tiene que ver que consiste en el registro contable de todos los hechos económicos y financieros realizados de forma íntegra y sistemática, considerando la normatividad contable vigente. Bueno, si hablamos de normas contables en el sector público, estamos hablando de una serie de disposiciones que el ente rector emite constantemente, tanto para el proceso de cierre contable, para el cierre de los periodos intermedios. Se han oficializado normas internacionales de contabilidad, tenemos resoluciones para empresas que presentan información contable, directivas asociadas a la conciliación del marco legal, directivas que han normado el uso de normas internacionales en el sector público y resoluciones directorales que aprueban el plan contable gubernamental, oficializan la NICSP. Es decir, hablar de contabilidad es hablar de una serie de normas. La vez pasada estaba haciendo un intento de sumar hojas de todas las normas y aproximadamente son 4.000 hojas que están vigentes en normas legales en la contabilidad. Entonces, esto es bastante trabajo. Se supone que cada contador conoce bien a sus entidades, motivo por el cual debe hacer un esfuerzo de registrar adecuadamente todas las transacciones económicas que se presentan en una entidad. ¿Qué es lo que no se registra en la contabilidad? Es decir, ¿qué operaciones no podrían afectar el patrimonio de una entidad pública? Básicamente lo siguiente, ¿no? Actualmente no podemos registrar el conocimiento. No puedo decir porque el contador es magíster, o porque el contador es doctor, o porque es bachiller, o porque tiene la condición de egresado, vale tanto. Eso es imposible predecir. Entonces, por ese lado no se registra el conocimiento en los estados financieros. Es imposible hacer eso. Además, no se registran los hechos contingentes, es decir, aquellos eventos impredecibles, como por ejemplo, yo no podría decir
mañana va a haber un terremoto y este edificio se va a destrozar, así que le vamos a dar de baja en la contabilidad. Este es un hecho impredecible, es una acción contingente que puede o no puede ocurrir. Esta acción tampoco se registra en la contabilidad. O, por ejemplo, el hecho de medir los bienes de patrimonio cultural. Alguien podría decir, ¿cuánto vale Machu Picchu? ¿Cuánto vale las ruinas de Chan Chan? ¿Cuánto vale el Imperio Huari? O las ruinas en el sur del país, en Tiahuanaco, en Lambayeque, el Señor de Zipán y todo eso. Es invalorable. Este patrimonio cultural vale más por la cultura, por la historia, que por darle un valor económico. Y no podríamos decir, oye, Machu Picchu tiene que ser depreciado. Al contrario, cada año esta maravilla del mundo atrae más turistas al país. Y es más, se recibe incluso recursos financieros, producto del turismo que ocurre en nuestro país. Por lo tanto, la información contable, salvo excepciones, el resto sí se registran. Los activos, los pasivos. Pero cuando registramos los activos, cuando registramos los pasivos, esos tienen que ser reconocidos adecuadamente. Es decir, tenemos que darle un concepto real si es o no es un activo. Asimismo, medirlo, ¿no? ¿A qué valor? Hoy en día tenemos muchos criterios de evaluación de los activos, tenemos el valor al costo. Por ejemplo, si compro una computadora en una tienda, recibo una factura, en él mostrará el monto, el IGB y el precio total. Entonces, para mí es fácil registrar en la contabilidad el valor de esa computadora, porque tengo el valor del costo y tengo el sustento, que en este caso sería una factura u otro comprobante de pago que está autorizado por SUNAT. Pero ¿qué pasa cuando yo recibo una donación? Recibo computadoras en donación de una embajada o de una persona natural o de un banco que quiere apoyar, ¿no?, al sector público, y resulta pues que recibo donaciones. Entonces la donación no tiene factura. La pregunta es, ¿debería registrar esa donación en la contabilidad? ¿Debería reflejarse en la información contable? Entonces, para muchos contadores quizás esto sea negativo, ¿no? ¿Por qué tendría que registrar una donación? Después de todo, no me costó, no hice ningún desembolso, no salieron recursos presupuestales y por lo tanto, ¿por qué tendría que aparecer en la contabilidad? Pero esa no es la respuesta. La respuesta va por el tema sobre definir si es un activo o no. Y nosotros sabemos que la definición de un activo es esta, ¿no?, que son recursos controlados que te van a generar beneficios económicos o potenciales de servicio. Si estamos frente a esto, entonces tranquilamente podríamos decir que estamos frente a un activo. Por lo tanto, una donación de una computadora, ¿esta computadora para qué me va a servir? Se supone que voy a hacer un trabajo administrativo, o se supone que a través de él voy a operar algún aplicativo, el CIAF o un módulo de rentas, el SIGA, el SEACE, lo que sea. Por lo tanto, esta máquina donada me está generando un potencial de servicio y cumple la definición de activo. Y si es así, entonces tendría que registrarla en la contabilidad. Pero ¿a qué valor? ¿A qué valor la vamos a reconocer si no tengo el valor de costo? Justamente ese es el tema de la medición. Entonces, para esto vamos a actuar de esta manera. Vamos a tener que realizar una tasación para saber cuál es el valor real de esa computadora. Es decir, cuál sería el precio que yo pagaría si lo hubiera comprado, que en el lenguaje de la contabilidad se le conoce como el valor razonable, que es el justo precio que usted pagaría por adquirir ese bien. Por lo tanto, el valor de esa máquina va a tener que ser registrada en la información contable. Y así ocurre en una serie de eventos. Recibimos transferencias de otras entidades públicas, se reciben donaciones de la empresa privada, pero siempre estas acciones que tienen un valor económico van a tener que ser registrados en la contabilidad y tienen un valor. A eso le llamamos la medición. Luego, el principio de la oportunidad me dice que debo registrar lo más rápido posible en la información contable. De nada me serviría tener estados financieros demasiado retrasados. Si bien es cierto, tenemos un periodo que máximo es el 31 de marzo para la presentación anual, pero ¿de qué me serviría tener información retrasada? Información retrasada no serviría para la toma de decisiones. Se supone que si la contabilidad es un instrumento para la toma de decisiones, entonces la información contable, la información financiera
y presupuestal debería ser presentada con la oportunidad debida, a fin de que a quienes corresponda deberían tomar buenas decisiones. Luego tenemos el procesamiento, que esto se trabaja a través del CIAF, del módulo contable, donde se procesa toda la información de los hechos económicos, finalmente son presentados y revelados. Cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de decir, de escribirlo, de describir el detalle de todos los activos que tiene la entidad. No es lo mismo decir, por ejemplo, tenemos 5 millones o tenemos 50.000 millones, pero la idea es, revélalo bien. Ese dinero está en qué banco, bajo qué condiciones, si están embargadas, si están disponibles, a qué fuentes de financiamiento corresponde. Entonces, esa es la forma como nosotros en la contabilidad debemos revelarlos. Esto significa que deberíamos hacer un análisis adecuado de toda la información contable y no presentar información por presentar. Últimamente no se olviden que la contabilidad es auditada, y es auditada ya sea por una empresa, un tercero, que son las SOAs, las sociedades de auditoría, o también puede ser auditada por la misma Contraloría. Por lo tanto, se requiere que la información contable refleje la imagen fiel de todos los hechos económicos ocurridos en una entidad. Y esto significa hacer un análisis adecuado de toda la información. Y no basta con hacer un análisis, sino que el registro contable también se sustenta en una documentación fuente. Tiene que haber documentación fuente. La responsabilidad. Bueno, el área de contabilidad se alimenta de la información que generan las otras áreas, recursos humanos, inversión pública, tesorería, presupuesto, y etc. Entonces, el contador o la oficina de contabilidad realiza las famosas conciliaciones de saldos. Es decir, ejemplo, si tengo la cuenta 1101, cuenta contable, caja A y bancos, entonces esta cuenta tiene que ser debidamente conciliada ¿con qué área? Con el área de tesorería. Igual, si tenemos inventarios en la cuenta contable 1301, ¿con quién debo realizar mi conciliación? ¿Con quién debo contrastar que la información contable es real, que esa información es cierta? Entonces ahí tenemos el área de los almacenes, por ejemplo, o el patrimonio, control patrimonial. Si tenemos sentencias judiciales, está el área de procuraduría, asesoría legal, los juicios a favor o en contra del Estado. Todo eso tiene que estar debidamente conciliado. Y ese trabajo de conciliación no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que requiere demasiado análisis. Entonces, ¿tienen responsabilidad los funcionarios públicos de presentar información al área de contabilidad? Y la respuesta es sí. Todos los funcionarios, ya sea el tesorero, el jefe de recursos humanos, el almacén, control patrimonial, el área de inversión pública, procuraduría y todo lo que tengan que ver con la información contable, tienen responsabilidad sobre la remisión de esa información al área de contabilidad. Contabilidad tiene que procesar toda la información en base a la información que se le remite. Y si una oficina olvidara presentar información a contabilidad, entonces eso constituye una falta grave. El artículo 9 de este decreto legislativo 1438 justamente nos explica cuáles son y cuándo nos encontramos frente a una falta grave. Además tenemos un principio de la transparencia, ¿no? La transparencia tiene que ver con el sustento documentario. Normalmente el último día del año, el 31 de diciembre, en todo el Perú, esta es una práctica que todos los años ocurre, las oficinas de contabilidad, las luces están encendidas todos los años, el último día del año, el 31 de diciembre. Y nos preguntamos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas hasta tan tarde? O usted, si tiene un amigo contador y le manda un WhatsApp, le dice, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué planes para el año nuevo? Y la respuesta va a ser, estoy devengando. Estoy devengando y estoy devengando. Y el devengado básicamente significa reconocer los hechos económicos cuando ocurren y no cuando se pagan. Entonces yo, si hago un proceso de devengamiento, estoy reconociendo que una acción se ha realizado, estoy reconociendo que tenemos un activo, o puedo reconocer que tenemos un pasivo, tenemos ingresos o gastos, pero ese es el devengado. Pero ¿qué pasa los últimos días de cada año?
a veces se devenga porque se cree que se tendrá una obligación, se devenga porque se piensa que habrá una situación X, pero no nos olvidemos que el devengado debe estar debidamente sustentado. Es decir, si yo estoy devengando una obra pública, debería tener una valorización. Si vamos a devengar el pago de servicios, debería tener las facturas correspondientes, el acta de conformidad, que es importante para este procesamiento del registro del devengado. Entonces, la transparencia fundamentalmente significa eso. Ahora, el siguiente principio de los 5 que les he mencionado se denomina el principio de la uniformidad. Este principio de la uniformidad tiene que ver con la forma, cómo se presentan los hechos económicos en forma homogénea. Por ejemplo, si yo utilizo el criterio de línea recta como depreciación para mis activos, entonces todo me va a indicar que ese método la voy a utilizar para el resto de activos. Entonces, si alguien me preguntara, ¿y cuál es el método de depreciación que utiliza su entidad? Entonces voy a decir, es el método de línea recta, aplicable a todos los activos de una entidad. Esa es la uniformidad, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación de los hechos económicos homogéneos, propiciando la comparabilidad. Este segundo párrafo, que también quiero realzar la importancia de esto, es que los estados financieros son comparativos. Nosotros podemos evaluar de un año a otro si este ha tenido un incremento o simplemente tuvo una disminución. Entonces, para eso nos sirve la información contable, para hacer un comparativo respecto al año anterior. Es decir, hacemos una evaluación de cómo están nuestros activos, cómo están los pasivos y los resultados. Por lo tanto, de todo lo que hemos hablado, vamos a definir entonces qué cosa es el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Qué es el Sistema Nacional de Contabilidad? Ese conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público en armonía con la normatividad contable internacional vigente. Ese es el Sistema Nacional de Contabilidad, pero ojo, estamos definiendo al sistema, no propiamente la contabilidad. Ojo acá, es el Sistema Nacional. Y son dos cosas distintas, por supuesto que sí. Un sistema tiene que ver con un sistema, reúne siempre un conjunto, ¿no?, de acciones, que en este caso van a ser los principios, los procesos, las normas, los procedimientos. Ese es el conjunto, o sea, un todo. Es como una mesa tiene sillas, ¿no? El conjunto sería la mesa y sus sillas. Entonces, el Sistema Nacional de Control es un conjunto. ¿De qué? De normas, resoluciones, directivas, principios, postulados, comunicados, etc. Procesos, normas y procedimientos que son pautas que utiliza el ente rector, es decir, la Dirección de Contabilidad Pública. Pero no es la contabilidad, es el Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Si tuviéramos que buscar una palabra hoy en día para definir la contabilidad, ¿cuál sería la palabra más cerca? A ver, les doy alternativas a los alumnos que están en clase y si pueden utilizar el chat a modo de usar el chat, ¿ya? A ver, ¿qué palabra se acerca más a la contabilidad? Ustedes me dicen, número 1, ingresos. 2, deuda. 3, registro. 4, activos. 5, transacciones. ¿Cuál de las 5 alternativas creen que sea la que más utiliza la contabilidad o la que podría definir la contabilidad? A ver, ingresos, deuda, registro, activos, transacciones. No me olvidé, buena memoria. A ver si pueden utilizar el chat académico para que me den su respuesta, los que nos están siguiendo. ¿Qué palabra de las que he mencionado es la que podría definir la contabilidad? ¿Están respondiendo? No. Ya, bueno, ya voy a dar la respuesta. La palabra de las 5 que les he mencionado, la que más se acerca a la contabilidad es el registro.
el registro de los ingresos, el registro de la deuda, el registro de los activos, el registro de las transacciones. Esa es la contabilidad. La contabilidad, para mí, básicamente se fundamenta en el registro. Y nosotros hablamos mucho del registro contable, de la calidad del registro contable, si ésta reúne todos los principios establecidos en las normas del ente rector. Adelante. Hay dos respuestas. Ya, a ver. Edwin dice registro y Conrad Francis dice, todo esto debe hacerlo el MEF con la DNCP y servir gratuitamente. Claro que sí. Gracias, Edwin. Muy bien, la palabra registro. Y Conrad, ¿no? Sí, Conrad. Conrad, la DGCP, ¿no? Claro, la Dirección General de Contabilidad Pública, que es el ente rector, hace todo eso en forma gratuita. El Perú tiene, el Ministerio de Economía y Finanzas ha descentralizado el MEF en todo el Perú en unas oficinas llamadas los ConectaMEF. Y en un ConectaMEF hay un representante de la DGCP que se encarga de hacer capacitaciones, instrucciones a todos los usuarios en forma gratuita. Y el MEF realiza eventos en forma gratuita. El año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Economía hizo eventos en 3 lugares, ¿no? En Chimbote, en Cusco y en Ayacucho, en forma gratuita para los usuarios. Entonces, es una función que tiene la Dirección General de Contabilidad Pública. Eso es muy aparte, pero también hay empresas afanadas en el quehacer diario, en la superación de las capacidades de todos los usuarios, hacen eventos, como este caso, ¿no? Pero Desarrollo Global es una empresa privada, es muy distinto a la acción que tiene una entidad pública y está en todo su derecho de actuar como empresa, en hacer eventos, difundir capacitación, difundir capacidades a todos los usuarios. Obviamente, como es una empresa privada, tiene que cobrar por los cursos que dicta. Es como una universidad privada, algo así. Y hay universidades públicas también. Bien, entonces volviendo a nuestro tema, gracias por la participación de nuestros dos. Sí, también participó. A ver, participó adelante. Freddy, también respondió Freddy. registro. Muy bien, Freddy. Alejandro también registro y desde la plataforma del aula virtual, Rosa Esmeralda también respondió registro. O sea que todo el mundo sabe contabilidad, qué bueno, qué bueno. Seguramente ustedes van a ser los futuros profesores del curso de contabilidad. Muy bien, excelente, felicitaciones a todos. La finalidad que tiene el Sistema Nacional de Contabilidad es, ¿por qué nos afanamos en hacer tanta contabilidad? ¿Por qué ese afán de conciliar las cuentas contables? ¿Por qué analizamos las cuentas, el resultado? Que dicho sea de paso, pero no quiero desanimarles, la contabilidad es una carrera demasiado estresante, es muy exacta. Se requiere conocer muchas materias para hacer un buen estado financiero. Ya les dije, un contador tiene que saber contrataciones, el contador tiene que saber inversión pública, el contador sabe tributación, sabe legislación laboral, los regímenes laborales del sector público, porque todo eso se contabiliza. El contador sabe de presupuesto, porque contabiliza el presupuesto, las modificaciones. Sabe de tesorería, porque todo lo que hace tesorería lo va a contabilizar, ya sean las operaciones de ingresos o de gastos. Sabe el tema de deuda, porque la deuda también la va a contabilizar. Y operaciones modernas como por ejemplo concesiones, obras por impuestos, el mecanismo de uso de fideicomisos, las APPs, ni hablar, todo eso lo conoce el contador, porque todo eso llega a la contabilidad. Es decir, al final la contabilidad es un reto de conocer mucha información, porque después de todo tus estados financieros se van a enriquecer por la calidad de información que tú registras en ella. Así que la finalidad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública es esta, regular la elaboración de los estados financieros. Ese es el producto final. Y yo siempre digo lo siguiente, así como un arquitecto te entrega una linda casa, o como un ingeniero civil realiza viaductos, puentes, autopistas increíbles, o unos edificios que miden más de 300 metros de altura, carambas, o un médico realiza una excelente operación, o un buen odontólogo hace un buen trabajo con la sonrisa. Entonces el contador, ¿dónde está su trabajo? ¿Dónde está el trabajo del contador? Que nadie lo ve a veces. Es justamente los estados financieros. Ese es el trabajo final de un contador. Y ese estado financiero, lo que pasa es que a veces no le damos importancia,
pero los ministros, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, la población en general, deberíamos ver esos estados financieros para saber cuál fue el resultado de la gestión de una municipalidad, de un gobierno regional, y saber cómo están los activos, si esa entidad tiene la capacidad, por ejemplo, de seguir funcionando, si sus activos están bien registrados, las obras públicas. Entonces, para eso sirven los estados financieros, pero que a veces no bien valorado, y el contador se mata incluso haciendo su comentario, su análisis. Tenemos las notas a los estados financieros, los anexos financieros. En suma, presentamos como 93 formatos en la contabilidad pública. ¿Para qué tanta información? Y viene la Contraloría y viene la sociedad auditora a observar tu trabajo como contador. Y te encontrará errores, en algunos casos te va a felicitar poniéndote una nota 20, estados financieros con dictamen limpio, porque toda la información está ok. Pero de eso se trata la contabilidad, y uno tiene que estar al tanto de todo. Si no sabes algo, y puedes caer en cometer un error, y eso puede ser más tarde observable. Asimismo, la finalidad es integrar la consolidación en la cuenta general de la República. Para el conocimiento de todos los alumnos, la cuenta general de la República viene a ser pues los estados financieros de nuestro país. Igual, así como los estados financieros de una entidad pública son auditados, permítame decirles que también la cuenta general de la República es auditada por una comisión que viene de la Contraloría General de la República, y la cuenta general pasa por un proceso de revisión. Y si la cuenta general de la República sale mal, es porque las entidades públicas también están trabajando mal, porque es un efecto, no es una consecuencia de la información que recibimos de todo el país. Bien. Conformación del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Quiénes conforman este sistema? Básicamente estamos hablando de tres, ¿no? De tres unidades. Primero, el ente rector, que alguien de ustedes ya lo dijo, la DGCP. No es contaduría pública. Algunos utilizan la contaduría pública. No es la contaduría pública, es la Dirección General de Contabilidad Pública, ente rector del Sistema Nacional. Vamos a pasar a una pregunta. Tenemos la consulta de Marcos Miguel, dice, si en una entidad de salud se puede apreciar ambulancias canibalizadas. Canibalizadas, ya, eso es. Esto se podría decir que es una mala contabilidad. En todo caso, ¿quién es el responsable? Ya, quiero entender tu verbo, la palabra canibalizada. Significa que la ambulancia está recontra antigua, no funciona, está depreciada, deteriorada, en términos contables, ¿no? Depreciado, deteriorado. En verdad, el término canibalizado no es un término propio de la contabilidad, pero quiero darle sentido a tu pregunta. Me imagino que es un carro que está inservible. Ya, si me confirmas bien, si no me aclaras a través del chat para poder explicarlo bien. En verdad, esto no es culpa del contador. Un carro se deprecia con el tiempo, se deteriora, pero lo que sí estaría mal es que en la contabilidad no se refleje el valor de esa ambulancia. Es decir, si esa ambulancia ya no funciona, esto está inservible, es inútil, no cumple su finalidad para el cual fue comprado, debo entender de que esa máquina ya está totalmente depreciada. Entonces en la contabilidad podría figurar a un monto mínimo, que es su valor razonable, ¿no? Pero si este bien ya prácticamente no me sirve en nada, entonces después de un periodo de revisión y en coordinación con bienes patrimoniales, con las normas de la Dirección de Abastecimientos hoy en día, tendría que retirar ese activo de la información contable, porque ya no es un activo. Entonces a eso sí le damos de baja contable, pero no es la culpa del contador que el carro esté en esa condición. Lo que sí sería, en el buen sentido, la culpa del contador es que no registre el estado de ese carro. El registro contable, pero el estado del carro, eso no depende de él. El contador va a tener que informar el valor económico de esos carros, pero fíjense, el registro, porque quien hace el cálculo tampoco no es el contador, es el área de bienes patrimoniales, quien se encarga de hacer la depreciación mensual de ese carro y le presenta la información a contabilidad, y contabilidad luego se encarga de hacer el registro. A ver, vamos, ya. Tenemos otra consulta de Iván. Iván, Él dice, ¿está dentro de las funciones de un contador la recepción de obras?
Muy bien, Iván. Para dar respuesta a tu pregunta, voy a salir del decreto legislativo 1438 y voy a ir a la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, y a su reglamento, que es el decreto supremo 344-2018-EF. Este último decreto que te he mencionado, que no es de contabilidad, sino es ya del OCE, de la Dirección General de Abastecimientos, ellos han normado todo el tema de la recepción de una obra. Y por ejemplo, en una obra no te olvides que puede haber un residente, un supervisor o un inspector, dependiendo, ¿no? Un residente es una persona, un residente de obra es una persona que es recomendada por un tercero, pero con la conformidad de la entidad pública se le contrata al residente. El supervisor es cuando yo, entidad pública, contrato a un ingeniero o arquitecto para que sea mi supervisor. Y el inspector es cuando de todo el grupo de trabajadores que yo tengo, a uno lo asigno como inspector. Ellos son los encargados de recibir la obra, no el contador. ¿Por qué? Es como que a un médico, disculpa la comparación, a Gastón Acurio, a todos los que son chef, le diga, oye, asegúrate cómo quedó la operación que hizo el doctor, el médico. No lo va a hacer porque no es su competencia. Entonces igual, el contador no puede meterse algo que no sepa. Si él recibe la obra, ¿qué evaluación podría hacer sobre algo que no sabe? Eso le puede costar. Y si él da una conformidad, no se olviden que hoy en día el devengado mal registrado, eso significa una sanción penal, bajo el Decreto Supremo 272-2016-EF, ¿no? Eso es complicado. Mi consejo es no te metas en cosas que no te correspondan. Es como un ingeniero tampoco puede hacer estados financieros. Yo, contador, no podía ver la calidad de un proyecto, que me presenten un puente, una piscina, un edificio. No es mi competencia, yo no fui preparado para recibir ese tipo de información. Entonces, mi consejo por ahí es, mejor no lo haga, no es su campo. Bien, profesor, tenemos otra consulta de claro Bella que sí. Son. Bella se llama. Bella nos dice, cuando una maquinaria está depreciado, ¿se da de baja y se contabiliza así? ¿Es verdad? Ya, vamos a ver. Debo suponer que la depreciación es total, ¿no es cierto? Ya el activo fue depreciado al 100%. Sin embargo, ¿cuándo se da de baja a un activo? Cuando ya no te genera ningún beneficio. Es decir, voy a suponer para luego responder tu pregunta. Una carpeta. La carpeta tiene 4 patas, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si la carpeta tiene solo dos patas? O una. La pregunta es, ¿te puedes sentar? Salvo que seas un acróbata, ¿no? Pero ¿quién podría sentarse en una carpeta con una pata? Es obvio que te vas a accidentar. Entonces la carpeta cumplió su fin, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque no cumple su finalidad, entonces se deprecia. Obviamente si cumple el valor considerado para ser un activo, que es mayor a un cuarto de la OIT, en todo caso un escritorio grande, ¿no? En el caso de tu pregunta, Bella, cuando depreciamos los activos, la directiva de cierre contable y la directiva 05-2016, el texto único ordenado de propiedades, plantas y equipo, dice lo siguiente: las entidades públicas deben revisar frecuentemente la vida útil de los activos. Entonces, si tras esa revisión resultara que el activo tiene una vida útil mayor a 2 años, entonces ese activo todavía sirve. Entonces yo hice mal, y si yo deprecié todo contablemente, entonces hubo un error ahí, se hizo una mala estimación. Entonces yo tendría que hacer un ajuste a la depreciación y nuevamente bajo ese ajuste tendría que volver a calcular adecuadamente la depreciación de ese activo. Si es así, pero si yo hago una revisión, viene un ingeniero y me dice, ya esta laptop no sirve, ya no encontramos el repuesto en el mercado porque es demasiado antigua, ya no sirve. Entonces, si ya no sirve, obviamente el activo ya dejó de cumplir su objetivo, ya no reúne el concepto de activo, ya no cumple esa definición de generar beneficios económicos, de generar un potencial de servicio. Entonces, ojo, no el contador, quien administra los bienes patrimoniales es el control patrimonial. Ellos, después de un inventario, sabrán de que ese activo ya no tiene la finalidad prevista, entonces ellos
van a hacer todos los procedimientos establecidos por las normas por las normas de la SBN, de la Directiva 01/2015 de la SBN, en la cual ellos van a evaluar la disposición de ese activo, si lo dan de baja, si lo donan, si lo retiran. Si eso ocurre, la baja física, entonces procedemos a dar la baja contable. Pero no es que contabilidad decida, sino lo hace control patrimonial y en coordinación con contabilidad le daríamos de baja, siempre y cuando, como repito, el activo ya cumple su finalidad, ¿no? Doctor, tenemos otra consulta. Correcto. De Bella también. Bella, Bella. 5 soles Bella la pregunta. Es una broma, Bella nos consulta, ¿hay normas o directivas donde dice que la oficina de patrimonio realiza la depreciación? En verdad, mira, es una función tácita a la responsabilidad del patrimonio, pero en la directiva 04/2019, es una directiva de cierre contable. Si gustas, anótala, directiva 04 del año 2019, que es una directiva que tiene que ver con el cierre contable. Ahí hemos normado que el área de control patrimonial debe hacer la conciliación con el área de contabilidad sobre los bienes que tiene. Entonces, desde ahí ya te estamos diciendo tácitamente, oye, el control patrimonial es tu trabajo. Y además que las normas publicadas por la SBN, que todavía están vigentes, la SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, ellos te dicen que en sus normas, que es control patrimonial quien se encarga de administrar los recursos del Estado, quien hace los inventarios y todo eso. Y hoy en día tenemos el módulo Siga Patrimonio, es un módulo que lo utiliza el área de patrimonio, su mismo nombre lo dice, Siga Patrimonio, y este módulo permite el registro de activos y el módulo te determina las depreciaciones en forma automática. Es más, el sistema te lo hace todo, pero tú tendrías que conciliar y esa información pasárselo al área de contabilidad en señal de que está bien. Pero eso es competencia de control patrimonial, no es contabilidad. Porque ¿qué tal? ¿No? Yo contador, mira, de precio, yo contador hago inventarios, yo presento estados financieros. ¿Y dónde está el tema de los riesgos, ¿no? El control interno. Yo pago, yo giro. ¿Y dónde está el control? Haría todo. Entonces eso está mal. Tengo que conciliar los saldos con contabilidad. ¿Otra pregunta, Bella? Hasta el momento no hay más preguntas. Sigamos. Creo que me gusta más responder las preguntas que hacer la clase. Ya, vamos a ver. Nos quedamos acá. El sistema está conformado por la Dirección General de Contabilidad Pública, está conformado por el Consejo Normativo de Contabilidad y por las oficinas de contabilidad del sector público. La diferencia entre la DGCP y la CNC es que la primera se encarga de la contabilidad pública, norma la contabilidad gubernamental. En cambio, el Consejo Normativo de Contabilidad se encarga de la contabilidad privada. Tenemos las funciones de la Dirección de Contabilidad Pública, entre ellas pues es interpretar las normas de contabilidad, dar respuestas a las consultas que provienen de todo el país, promover la investigación contable, capacitar y difundir la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, que es una función también que tiene la dirección. Y el Consejo Normativo, como hemos dicho hace un ratitito, norma la aplicación de la contabilidad en el sector privado. Parece que tenemos pregunta. Sí, doctor. Tenemos la consulta de Alex Manuel. Nos consulta, ¿cómo se contabiliza en la actualidad un intangible si la compra es la 2.6? Alex, ¿no? Ya. Sí. Hola Alex, ¿qué tal? Bueno, gracias por tu pregunta. A ver, dos cositas. Y eso también pasa en el tema de obras, ¿no? A veces en presupuesto público, la oficina de presupuesto, todo sale con la 2.6, que para el conocimiento del resto de alumnos que nos sigue, esa 2.6 que ha hablado Alex significa adquisición de activos no financieros, que en presupuesto, eso no es contabilidad, que en presupuesto significa adquirir activos, hacer obras públicas, comprar terrenos, maquinarias, carros. Esa es la 2.6 en presupuesto. La pregunta es, si vamos a comprar un software y está presupuestalmente afectado con la 2.6, ¿cómo lo debemos contabilizar? ¿Cómo lo debemos contabilizar? Entonces,
En la Directiva 04/2019 se ha considerado en el párrafo 5, hay un inciso que nos habla justamente del tratamiento de los intangibles. ¿Qué dice? A ver, si compramos un software de 800 soles, ¿ya? Compramos un software de 800 soles, por ejemplo, un software que me va a controlar la asistencia de los alumnos, el Ministerio de Educación lo compra eso. Esto, ¿debería contabilizarlo como activo? Él me pregunta, ¿o no es un activo? Entonces, la Directiva 05 justamente norma esto, ¿no? Dice, es el mismo procedimiento que se utiliza para la propiedad, planta y equipo. Si el costo de ese software, licencia, ¿qué más? Software, lo que puede hacer, si es superior a un cuarto de la unidad impositiva tributaria, ojo, si es superior a un cuarto de la unidad impositiva tributaria, entonces se va a contabilizar como software. Además, la vigencia tiene que ser mayor a un año. Compro un software que solamente va a tener vigencia en el mercado 5 meses. Entonces eso no es un activo, es un gasto. Y además debo tener en cuenta que el valor sea mayor a un cuarto de la UIT. Entonces, dos criterios, ¿no? Un valor mayor a un cuarto y que tenga una duración mayor a un año. Si cumple estas dos condiciones, entonces estamos frente a un intangible. O sea, es una cuenta contable 1504, ¿no? Software intangibles. Claro, estaríamos contabilizándolo como un activo. Pero si, repito, me costó 800 soles, y entonces eso no es un intangible, sería contabilizado como gastos. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y ese es otro tema que requiere mucho análisis, ¿eh? Por ejemplo, yo les pregunto a todos los seguidores de Desarrollo Global, ¿y cómo contabilizo cuando la entidad produce software? En este caso hemos hecho un ejemplo de cuando se compra, pero ¿qué tal si la entidad internamente tiene a sus ingenieros de sistemas que diseñan software, licencias, programas informáticos? ¿Eso cómo se contabiliza? Ya, la respuesta la tendremos en el mes de marzo en el diploma que vamos a hacer. ¿Ya? Pero vayan pensándolo, se los dejo ahí como un trabajo de investigación. ¿Y cómo se contabilizan los que son producidos por la entidad? Ya, el Ministerio de la PCM tiene uno al Concitec, y el Concitec con su propio personal están desarrollando softwares. ¿Cómo se contabiliza eso? Ya, vamos a responder esa más adelante. ¿No hay más preguntas, Joana? Eso es todo, ¿no? No, solo un comentario de Conrad. ¿Qué dice Conrad? Él dice, el MEF con Servir deben capacitar sobre el CIAF gratuitamente a todo el sector público central. En verdad el MEF sí lo hace. Como te digo, en todo el Perú tenemos oficinas desconcentradas. Hay un representante de Contabilidad Pública, de Presupuesto Público, de Inversión. Hay un representante de la Dirección General de Programación Multianual e Inversión Pública. Hay un representante de CIAF y él capacita en forma gratuita todos los meses a los usuarios. Ahora, aquí en la sede tengo entendido que también siempre hay reuniones cuando salen algunas novedades y siempre están capacitando a los usuarios, siempre, a mí me consta, están capacitando. Porque es una función que tiene cada dirección, ¿no? La de capacitar a los trabajadores. Así es. Conran, así que Conran, bueno, pero también tienes que invertir, Conran, en tu educación, ¿eh? No siempre todo es gratis. Yo voy a los cursos gratuitos, pero también tengo que gastar para capacitarme en otros temas, ¿no? Bueno, en fin, tú decides. Profe, tenemos una consulta más de Jeremías Javier. Jeremías, ya. Nos pregunta, si se compra solo licencias, pero que se supera la cuarta parte de la UIT, ahí terminó su pregunta. Ya, tendrías que evaluar si cumple la condición de que la vida útil va a ser mayor a un año. Si es mayor a un cuarto de la UIT y el funcionamiento de este software va a ser mayor a un año, entonces sí estaríamos frente a un activo, que contablemente es la cuenta contable 1504, intangibles, ¿no? Y si no cumple estas condiciones, entonces tú la vas a contabilizar como un gasto. Tenemos otra consulta de Rosel Teo Carranza. Ya. ¿Es una entidad la oficina de presupuesto? Está certificando con el rubro 18, tipo de recurso Z.
para pagar locadores administrativos. ¿Es correcto? Mira, en verdad esto no es una pregunta de contabilidad. Te agradecería si me ayudas a saber qué cosa es el tipo de recurso Z. Yo trabajé para el CIAF 7 años, pero no me acuerdo bien con tantas normas. Te agradecería Jeremías, ¿no? Isaías, Jeremías, ¿qué era? Tobías, Jeremías, Isaías, no me acuerdo. Rosel Teo. Ah, Rosel, perdón. Teo, disculpa. Jeremías era el anterior. El anterior, no, disculpa. Sí. Ya. El tipo de recurso Z, ¿qué cosa es? El zorro, Z. ¿Qué significa el tipo de recurso Z, mi estimado? Para darte la respuesta. Y me estás diciendo si con cargo el rubro 18, cano y sobrecano, ellos están pagando, ¿qué están pagando, dice? ¿Tiene consultorías? A ver, en una entidad en la oficina de presupuesto está certificando con el rubro 18 tipo de recursos Z para pagar locadores administrativos. Ah, locadores de servicios, ya. Ya. ¿Y qué es el tipo de recurso Z? A ver, Rosel, ayúdanos con la respuesta. Oh, Rosel. Que ya se acaba el tiempo. Exacto, Rosel. Apúrense, hagan todas sus consultas. Tenemos que ir a descansar ya y a levantarme temprano a estudiar normas, leer normas. Vamos a esperar. Ya mira, no sé, dime si se la sabes o no para darte al menos un alcance. Teo, ¿sabes qué es el tipo de recurso Z? ¿Sí o no? Nada más, para dar un alcance. A la 1, a las 2 y a las 3. Tiempo vencido, Teo. Entonces, no la sabes el tipo de recurso Z. Ya, mire, inicialmente el tipo de recurso, el rubro 18, que es el canon, sobrecanon, renta de aduanas, regalías y participaciones, normalmente se utiliza para gasto de inversión. El decreto de urgencia 014-2019, que es el decreto del presupuesto 2020, señala pues que las universidades públicas podrían utilizar el 50%, pero para ciertos tipos de gastos. Y el resto de entidades públicas puede coger el 20% del canon, pero para realizar gastos en mantenimiento de obras públicas. No te dice para la contratación de locadores. Habría que ver, a menos que, ¿qué podría ser? Locadores, y locadores, en todo caso, ¿para qué, no? Si es para una obra, para la parte administrativa, habría que ver bien el contrato, qué dice. No quiero darte una respuesta si sí ni no, pero ya más o menos te estoy explicando cuál es la finalidad de este rubro 18. Profesor, Rosel nos acaba de comentar, el canon viene pesquero, minero, cada. Exacto, lo sé. El tipo de recurso, el canon minero... Wilfredo nos está comentando, Z, participantes ley 15686 y complementarias. Complementarias, ¿no? Complementarias. Ya, mira, exactamente esto. Yo no quiero aventurar a dar una respuesta porque tampoco la idea es inducir al error a ustedes. Habría que revisar qué dice esa ley. Para serte sincero, el tipo de recurso Z recién me estoy enterando. Entonces habría que revisar ese marco normativo que dice si está permitido. Bueno, si está permitido, ni hablar. Es como el plan de incentivos, ¿no? Que también pertenece al rubro 18. Entonces yo puedo gastar y mejorar el área de predial para recaudar más impuestos, si me permite. Pues habría que ver cuál es el marco normativo de ese tipo de recurso Z para tomar la decisión. Por ahora no quisiera decirte sí ni no. O sea, eso implica leer qué dice esa ley y sobre eso tomar una respuesta. Any question? ¿Otra pregunta, jóvenes? No hay pregunta. Una más para irnos tranquilos, tanto ustedes como yo. Hay que esperar. Han bombardeado con preguntas, ¿no? Sí. Pero está bien, la idea es esa. Es más chévere. Sí, más bonito, más bonito. Pues yo cuando hablo, me canso, ¿no? En cambio, cuando ellos preguntan, se hace más interesante. Y de paso que me despierto también, porque trabajando desde las 7 de la mañana hasta 12 horas sin parar. A ver, hagan sus consultas. Bueno, si no hay preguntas, yo los invito, jóvenes, gracias por sus inquietudes, gracias por las preguntas, sinceramente, de todo corazón se los agradezco porque veo que son preguntas que tienen que ver con el trabajo diario. Adelante con la pregunta. ¿Te acuerdas de la consulta de Marcos que hablaba de canibalizadas? Ajá.
Nos acaba de comentar. Ya. Con el paso del tiempo le sacaron las llantas, sus asientos, etcétera. A Correcto. eso me refería con canibalizadas. Ya, pero justamente la respuesta fue por ahí. Te dije, mira, si ese activo ya no cumple su propósito, es más, está inservible, o sea, ya no funciona para su fin, ya no es activo. Porque un activo te genera beneficio económico, te genera potencial de servicio, y ese carro canibalizado no me está generando nada. Entonces, hay que darle de baja porque no es un activo. Pero tú como contador no. Coordina con un control patrimonial, que sean ellos los que se encargan de darle la baja. Bien, profesor. Antes de despedirnos, vamos a responder estas dos consultas. La primera es de Elida Rosso. Una consulta. ¿Las compras de medicamentos por el Fuente de Financiamiento 13 SIS se contabiliza en mercadería de medicamentos o se contabiliza en consumo? Gracias por su respuesta. Y la otra consulta es... Si lo voy respondiendo esta. Ah, sí, ya, claro. mire, vamos a ver, depende. Casi tu pregunta es por la misma, porque si tú compras medicina, van al almacén, está como activo. Si los vas a consumir, la retiras con una pecosa, entonces ese activo se convierte en gasto, ¿no es cierto? Se activa en gasto, esa es una. O sea, una opción puede ser, ya, compramos medicina, perfecto, va al almacén, porque hoy en día no toda la medicina la vamos a gastar en un día. Perfecto, se va al almacén. Pero cuando ya la vamos a consumir, entonces se retira de los almacenes con un documento llamado pecosa y eso constituye un gasto. Se contabiliza como gasto. Esa es una. Hay otros casos en los cuales tú compras medicina para venderlos. Entonces, ese es otro tema. Hay una cuenta 1302, bienes para la venta, ¿no? Ingresaría ahí. Caso de un hospital, ¿no?, que compra medicina para venderlos, por ejemplo. Pero si es para consumo, para los beneficiarios, está bien lo que haces. Ingresa al almacén, se retira con la pecosa y se hace gasto. Ahora, también puede haber otro caso. Compro para entregárselo a otra entidad. Esa es una transferencia de bienes corrientes. O sea, son varios escenarios, ¿no? Siguiente pregunta. Nos acaban de hacer otra más, así que son dos. Ahí sí cerramos, ¿ah? Ahí sí tengo que ir temprano a la casa. A ver, Nando consulta. Asignaciones de canon no registradas de años pasados Ya. e ingresos RDR. Ya, primero que nada, hay que mandarle un correo al tesorero y que se ponga el pollo a la brasa y ceviche, porque él es el que se ha equivocado al no haberlo registrado en su momento. O lo registró, pero contabilidad no lo contabilizó. Ya. Si no lo ha contabilizado, entonces la información contable prácticamente es inconsistente. No sé cuántos millones estamos hablando, pero la información contable sería inconsistente. Y fíjate, artículo 9, decreto legislativo 1438, es una falta grave, la inconsistencia. Pero en fin, le vamos a aplicar la NIC 3, vamos a solucionar esa información contable. La NIC, la norma internacional del sector público, políticas contables, errores contables, te dice que tendrías que contabilizarlo y reconocerlo en forma prospectiva o retroactiva, pero lo cierto es que la vamos a contabilizar contra resultados, es decir, tú vas a reconocer ahora la cuenta 12, 11, 01, 12, que es el canon, contra ya una cuenta de ingresos, ya no, sino contra una cuenta de resultados, 3401. ¿Por qué? Porque ese no es un ingreso de este año, es un ingreso de años anteriores y yo lo voy a reconocer contra los resultados acumulados. Y la última pregunta. Bien, la última pregunta es de Wilfredo Sánchez. De nuevo, Wilfredo, ya. Nos consulta. Saludos desde Puno. El CIAF 2 Saludos, web, para usted también. ¿para cuándo el MEF lo pondrá a disposición? La pregunta es, ¿cuándo el CIAF web estará en disposición, no? Sí. Cuando Perú vaya al siguiente mundial. Esa es la respuesta, mi estimado Pedro. La verdad, tengo entendido que actualmente el MEF está trabajando con una consultora internacional el desarrollo de esto. Te mentiría si te diría para el 2021. La meta es para el bicentenario, pero esto no es tan fácil. Hacer un programa que integre a 7 sistemas administrativos no es fácil. Así que tenemos CIAF cliente para rato, por lo menos 2 o 3 años. Y si Perú va al mundial, coincidentemente va a coincidir, ¿no? Eso grábalo por si acaso. Listo, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el mes de marzo en el diploma que está desarrollando de Desarrollo Global, valga la redundancia, para desarrollar este curso en forma completa, contabilidad y tesorería. De parte mía, muchísimas gracias y hasta marzo. Hasta abril, perdón, abril. La primera semana arrancamos. Listo, gracias. Bien, muchas gracias con todos. Antes de, agradecerle al doctor Marlon Prieto por su excelente exposición y por la participación de cada uno de ustedes.
Antes de terminar, quiero darle pase a mi compañera Lisette para unos anuncios que tiene que dar. Muchas gracias, Joana. Y bueno, excelente exposición la del día de hoy con el doctor Marlon Prieto. Y muchas gracias, ¿no? Agradecer por su participación. Bueno, antes de terminar, quiero invitarlos a todos nuestros participantes, a todos nuestros seguidores, exalumnos y nuevas personas que estén interesadas en capacitarse, ¿no? Invitarlos al Diploma de Contabilidad Gubernamental y Tesorería que inicia este 25 de marzo en ambas modalidades. Presencial en Girón Rizo 242, altura de la cuadra 21 de la avenida Arequipa, y virtual a nivel nacional a través de nuestra plataforma Aula Virtual. ¿Correcto? Recuerden que van a recibir una triple certificación a nombre de San Marco, un diploma por 140 horas lectivas y 2 certificados adicionales cada uno de los cursos que constituye este diploma. Iniciamos este miércoles 25 y culminamos el 4 de abril. ¿Correcto? Así que ya sabes, la promoción de este lunes es 40 soles de descuento a todos aquellos que nos soliciten información, nos brinden su correo electrónico al 958-126-707. ¿Correcto? Repito, 958-126-707. Así que ya saben, soliciten sus 40 soles de descuento. Y conmigo, Lisette Navarro, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación y recordarles que cada lunes estamos brindando un seminario gratuito. No olvidarse compartir por redes y por la plataforma. Bueno, también recordarles mantener la calma con esto del tema del coronavirus. Mantengan la higiene, siempre lavándose las manos. Y bueno, hasta el próximo lunes. Buenas noches. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.